y tenemos en esta mesa a Egoitz Laburu Rodríguez, exdirector general del Instituto Vasco de Administración Pública del Gobierno Vasco. Bienvenido. Hola, buenas tardes. A mi izquierda está Paloma Rivero Ortega, directora general de Función Pública en la Junta de Castilla y León. Bienvenida. Gracias. Y Virginia Losa Muñiz, vicesecretaria general en la Diputación de Palencia. Esto aquí, de forma presencial. También tenemos otro invitado de forma telemática, Borja Colón de Carvajal, jefe de Servicio de Administración e Innovación de la Diputación Provincial de Castellón. Borja, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, simplemente por comprobarlo? Perfectamente, y muy buena luz también, que es importante. Muchas gracias. Gracias, Borja, por estar aquí. Puedes intervenir cuando quieras, aunque también te haré paso, te voy a ir dando paso a continuación. La primera pregunta que quiero lanzaros, me da igual quien quiera responderla, es si el sistema actual de acceso a la función pública atrae a las personas que necesitamos, diferenciando lo que es personal laboral y funcionario. No sé si quiere romper el hielo. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer que Castilla y León haya sido invitada a estas jornadas, tanto a la Junta de Andalucía como institución, como a las directoras de la Escuela y de Función Pública, dos extraordinarias mujeres que lideran la Administración Pública en estos momentos. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por dejarnos participar y compartir experiencias. Eso sí que atrae talento, o por lo menos nos hace ver el talento que tiene Andalucía. A tu respuesta, pues quisiera decir que quizás sea insuficiente. No ha sido malo a lo largo de los años, porque de hecho la Administración Pública, todos los ponentes están reconociendo que está plena de gente llena de talento y de conocimiento. Ha sido un sistema bueno. Lo que pasa es que ha quedado no desfasado para los que acceden al empleo público, pero sí desfasado en cuanto a las necesidades y los tiempos de gestión que requiere la Administración Pública. Porque necesitamos ahora mismo, como decía algún ponente, también una reposición de efectivos inmediata debido a las jubilaciones, porque lo que tienen las administraciones públicas es que eternamente caen en el mismo defecto. Hacemos incorporaciones cíclicas de personal masivas, con lo cual perdemos de inmediato el talento porque la reposición de efectivos viene por jubilaciones. Luego es muy difícil compartir el conocimiento de los que se van y vienen, y porque hacer convocatorias masivas supone, además de que se van todos a la vez, pues que no hay un ritmo de cambio generacional. Entonces, el sistema de acceso en sí ha sido válido durante muchos años, pero ahora mismo no responde ni a la realidad de las titulaciones que hay ahora en cuanto a titulaciones universitarias y en cuanto a titulaciones de formación profesional, porque todos tenemos que adaptar nuestros puestos a esas titulaciones y, por lo tanto, los procesos selectivos y los temarios tenemos que adaptarlos, y luego porque también tenemos una demanda de empleo público de chicos y de chicas que han vivido en carreras universitarias o en formación profesional muy práctica, y nosotros nos limitamos en los procesos selectivos casi en un 90% a pedir experiencias teóricas, con lo cual nos estamos enfrentando de plano con el sistema educativo actual. Y luego, por los tiempos en los que gestionamos, claro, estamos en un estado de bienestar en la que la Constitución prima, pero no nos vendemos bien desde el punto de vista de comunicación, no vendemos bien esos sistemas selectivos porque están desfasados. Entonces, no han sido malos, lo que pasa es que nos hemos quedado anclados en el pasado. Ahora mismo no responden a la realidad ni la demanda de prestación de servicios públicos ni a la preparación universitaria o de formación profesional que existe hoy por hoy. De hecho, la facilidad que tienen las empresas de captar ese talento ya no solo por los plazos administrativos, que eso es fácil agilizarlos si hay voluntad técnica y política, sino porque una empresa privada enseguida se adapta a las demandas o a la preparación profesional del sector, y nosotros no lo estamos. Borja, ¿en Castellón pasa algo parecido o algo igual? Bueno, yo creo que en Castellón y en toda España. Pero a mí me permitirás que me gustaría un poco reformular la pregunta, porque ante la pregunta de si el sistema de alguna forma atrae a las personas que necesitamos, realmente nos tendríamos que preguntar qué personas necesitamos. En primer lugar, cuántas, y en segundo lugar, qué perfil concreto. ¿Por qué? Porque si no, caeremos un poco en el error de reclutar tantas personas
que han salido, tantas personas que tienen que entrar. Entonces yo creo que lo importante es hacer un buen dimensionamiento de cuáles son las necesidades de empleo público hoy y a futuro, sobre todo en relación con un poco las circunstancias que van a impactar nuestra organización a futuro. Estaban hablando ponentes anteriores de las jubilaciones masivas. Me ha parecido escuchar que el subdirector, Antonio, hablaba que en Andalucía entre un 45 y un 50% de los empleados se jubilarán a 2030. Eso, si lo llevas a la Administración General del Estado, casi llega al 60% de los empleados públicos, donde un 70% serán C1 y C2 y un 45% serán A1 y A2. En segundo lugar, incorporación de tecnologías como, lo hemos dicho todos, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, que sustituirán no solo trabajadores de cuello azul, es decir, operarios y trabajadores rutinarios y tareas que aportan poco valor, sino puestos directivos y predirectivos con capacidad de decisión y que también pueden ser sustituidos por inteligencia artificial. Y en último lugar, porque debemos incorporar, como decía Paloma, nuevos perfiles profesionales, nuevas profesiones emergentes, como por ejemplo, por poner un ejemplo, data managers o community managers, que de alguna forma exploten todo el potencial de nuestras administraciones. Entonces, en primer lugar, ¿qué tipo de personas necesitamos? Y en segundo lugar, a día de hoy, mi sensación, mi percepción desde Castellón es que no estamos sabiendo reclutar a esa gente a través de un efecto llamada que sea lo suficientemente atractivo. El otro día había una estadística en un periódico conocido que decía que solo el 13% de los recién licenciados identificaban el sector público como una salida profesional interesante, atractiva, sugerente. Quiere decir eso que no estamos sabiendo, como decíamos hace un momento, vender nuestra profesión, nuestro servicio público. Y lo importante quizá no sea tanto el efecto marketing, el querer atraer talento, y permitidme la expresión, vendiendo humo, sino explicando bien qué estamos haciendo. Ojo, muy importante, qué les vamos a ofrecer a cambio de ese talento, porque ellos nos van a ofrecer su talento joven, talento senior, no nos olvidemos tampoco de eso, pero qué les vamos a ofrecer a cambio, y muy importante en clave de gestión, haber planificado inicialmente cuánta gente vamos a reclutar y cuál es el perfil más adecuado para ello. Egoitz, ¿cómo se genera una buena imagen de marca de nuestras organizaciones? Sí, yo también en primer lugar quería agradecer al Instituto Andaluz de Administración Pública la invitación y la confianza depositada en el IVAP para estar hoy presentes aquí en este congreso, confianza que además me ha permitido a mí como director del IVAP pues, poder estar aquí hoy en representación del Instituto. ¿Cómo se puede conseguir mejorar la imagen de marca? Bien, en primer lugar, cuando nosotros nos pusimos a preparar un poco la intervención de hoy aquí en el Congreso, el equipo directivo del IVAP, lo primero que dijimos es, lo primero que hay que hacer es saber lo que la ciudadanía espera de la Administración, para poder saber en qué tenemos que mejorar. Y luego establecer unos cauces de comunicación estables, unos foros de encuentro con esa administración para escuchar, con esa ciudadanía para escuchar lo que nos tiene que decir y nosotros saber qué podemos aportarles. En este sentido, somos conscientes de que hoy en día hay administraciones que hacen campañas bastante intensas de publicidad en las redes sociales, en medios de comunicación. Y bueno, nosotros, como la experiencia que os puedo contar de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, actualmente tenemos en la televisión pública vasca, en Euskal Telebista, tenemos una campaña y estamos promocionando el portal euskadi.eus, que lo que busca un poco es que la ciudadanía se acerque un poco pierda un poco el miedo a relacionarse de forma electrónica, digital, con la Administración, que conozca pues, que tiene a su disposición esa herramienta. Y bueno, pues mediante esa campaña estamos intentando que la gente se acerque un poco más a esta nueva realidad. Sí que quería decir, y en este sentido sí que hago mía una reflexión que ha hecho antes María da Pena, la directora de Recursos Humanos de Vigo, en la cual estoy totalmente de acuerdo con ella. Claro, este canal de comunicación que decimos debería ser Administración Ciudadanía respecto al exterior, pero también, por supuesto, a Cintra.
O sea, la Administración tiene que establecer unos objetivos estratégicos y debe saber comunicarlos a sus empleados y empleadas. Porque si no, si la comunicación interna no es fluida, no hacemos nada estableciendo esa comunicación externa con la Administración, perdón, con la ciudadanía. Vale, sí. Añadir algo más. Le quería preguntar a Virginia eso mismo, si esa marca, no sé si en el caso de Palencia, ¿se sabe uno vender bien o hay que mejorar cosas? ¿En qué punto estáis? ¿Oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Alia, por la invitación de estar aquí también hoy. Es un placer y además hablando de estos temas que a mí personalmente me apasionan. Pues estamos en un punto más de arranque de maduración. Hace ya 3 o 4 años, en un plan de mejora que elaboramos y que planteamos, que lo titulamos Hacia una selección estratégica, una de las partes que analizamos en el diagnóstico de los problemas que teníamos era que, efectivamente, no nos sabíamos vender bien, que se ha repetido y no quiero caer en esa circunstancia, ¿no? Pero se necesita pues, un planteamiento disruptivo, utilizando, como ha dicho antes Carmen previamente, con confianza y sin miedo, pues las herramientas que tenemos a nuestra disposición, las herramientas tecnológicas y las herramientas más utilizadas en el ámbito del sector privado, como es el marketing público aplicado a la administración pública. Y esas campañas de difusión lo que pretenden, puede haber campañas de marketing y campañas de difusión. Nosotros estamos ahora con una campaña de difusión, que además ahora os voy a contar un poquito la experiencia, porque ha sido muy bien recibida. Porque ¿dónde está el talento joven hoy en día? Pues está en las universidades, está en las escuelas de formación profesional. ¿Dónde se informan los jóvenes para buscar trabajo o empleo público? Porque la Administración es una gran empleadora pública. De hecho, como una anécdota, a final de mes va a haber un acontecimiento en Valencia, que es el Talent Day, donde se habla de engagement, de talento joven, de enamorar al empleador y demás, y no está la administración pública. Está la privada, pero no está la administración pública, ¿no? Entonces, volviendo un poco ahí, ¿dónde están los jóvenes? En unos nichos donde nosotros normalmente no llegamos y ellos tampoco nos buscan, porque es que es verdad que normalmente donde se convocan o donde se anuncian los planes de ordenación de recursos humanos o donde se convocan las oposiciones. En los diarios oficiales, boletines oficiales, ¿por qué? Porque nos marcan la normativa, pero tenemos que romper con eso, tenemos que ir hacia donde están ellos. Aquí se ha hablado en este congreso de la utilización de redes sociales. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos sociales, renovar nuestra imagen de empresa, porque si la imagen de empresa es mala, ¿cómo van a querer venir a trabajar a nuestra institución? Segundo lugar, utilizar los canales adecuados, como ha dicho el compañero, las redes sociales, pero ya no solo Facebook o Twitter, que es donde están más los jóvenes. Por ejemplo, el Estado ha sido mucho más innovador, ha abierto un canal de Twitch, ha creado un canal de suscripción de YouTube con las campañas de captación de talento y luego lo que ha dicho Borja, que es muy importante, si tenemos beneficios, la gente para saber si quiere venir a trabajar a nuestras administraciones, tenemos que enseñarles qué les ofrecemos a cambio. Si tenemos políticas como las que han enseñado antes Trinidad y Lorena de bienestar social, enseñémoslas. Si tenemos políticas de horario flexible, mostrémoslos. Si tenemos políticas de ayudas económicas, mostrémoslos. Si teletrabajamos, mostrémoslo. O sea, aparte del trabajo en sí mismo de servicio público, mostremos la calidad como empleadora que tiene la Administración. Y nosotros estamos ahora mismo con esa campaña de difusión que, sorprendentemente, a través de las redes, pues alguna plataforma de opositores se ha puesto en contacto con nosotros simplemente preguntándonos, bueno, pues que les había llamado la atención que una Administración se lanzara, una administración del tamaño o de la Diputación de Palencia, que es una diputación pues ya pequeña, mediana, ¿no? Se lanzara a buscar opositores y, sobre todo, a informarles de qué es lo que le estábamos ofertando, porque la oferta de empleo público es una herramienta fría en sí misma. O
O sea, es un relatorio de plazas y números que estamos ofertando. Pero, ¿qué quiere decir que sacamos 23 plazas de administrativos o 7 de técnicos de administración general o 7 de archiveros? Eso hay que explicarlo, hay que venderlo, hay que… hacerlo atractivo, ¿no? Eso, un impacto social grande, porque además luego tenemos que venderles que pivote sobre dos aspectos, que les vamos a hacer partícipes de la transformación de la administración, de la modernización de la misma y además un incremento y una productividad en su carrera si forman parte de nuestras administraciones. Es decir, que en esas campañas también hay que hacerlas atractivas para que ese talento pueda ser atraído, ¿no? Que eso creo que es quizás lo más, bueno, una de las claves puede ser. Yo no sé, Borja, en vuestro caso, si habéis hecho campañas de este tipo o estáis en ello. Pues no hemos hecho campañas de este tipo porque yo, perdonadme, no pretendo ser polémico, pero yo a la pregunta de si qué podemos hacer para mejorar la imagen o la buena marca, bueno, quisiera disculparme porque no he dado las gracias a la organización, he ido súper precipitado porque me sabe muy mal comerme demasiado el tiempo. Siempre que me han llamado del IAP ha sido un auténtico honor colaborar con ellos, darle las gracias a Carmen Seis Dedos, son todos gente súper profesional y para mí es un placer colaborar con vosotros. He de deciros que yo técnicamente no me dedico a la gestión de recursos humanos, me dedico más a temas de transformación digital y gobierno abierto, pero preparo aspirantes a la función pública a un montón de cuerpos y escalas desde hace más de 15 años y me han pedido que dé mi opinión respecto a eso. Pues fijaros, hace 2 días empecé un grupo, a preparar un grupo de 30 personas en la academia para la que trabajo, 30 personas a cuerpo superior de administradores de la Comunidad Valenciana. Siempre les hago la misma pregunta a todos. Nombre, evidentemente, mochila académica y ¿qué esperáis de la administración pública? ¿Qué esperáis de la administración pública? Pues de los 30, aproximadamente 20 me dijeron un puesto para toda la vida, estabilidad económica. Lo cual ya nos arroja una imagen de qué les estamos trasladando a la sociedad, en este caso a los futuros empleados públicos. Es decir, algo no funciona mal en el mensaje que pretendemos trasladar cuando ellos solo nos ven, una parte importante, como un empleo estable. Claro, yo intentaba rascar hasta que alguien, solo una persona, casualmente un politólogo de formación, me dijo, yo tengo vocación de servicio público. Hombre, por favor, alguien apela a la vocación del servicio público. Y entonces es cuando yo me doy cuenta de que algo no estamos sabiendo hacer en el mensaje que comentaba Virginia, que comentaban todos los compañeros, de trasladar, ojo, y no un tema exclusivamente de venta, sino de comunicar qué esperan de la administración más allá, que podríamos decir incluso que es una cosa circunstancial muy importante, que un empleo para toda la vida. Por lo tanto, para mí, más importante de qué tenemos que hacer para proyectar una buena imagen de marca es ser una buena marca. Es decir, ser organizaciones reputadas, solventes, confiables, abiertas, consolidadas en términos de gestión y que por sí mismas atraigan a profesionales que de alguna forma despierten un interés en organizaciones que son punteras desde muchos puntos de vista. ¿Por qué la gente se fija en las startups, en empresas unicornio, empresas punteras a nivel tecnológico? Porque se les seduce su profesionalidad, les seduce el futuro, les seduce un poco la proyección a futuro que representan esas organizaciones. Y esa no es la imagen que está dando la administración. Entonces, yo creo que deberíamos plantearnos también romper, como decía Virginia, un poco la idiosincrasia del mensaje que devolvemos a la sociedad para explicar de forma muy abierta qué van a encontrarse una vez aprueben. Perfecto, Borja. Yo no sé, Paloma, ¿cuáles son las actuaciones que se están haciendo para reclutar a personas a la administración desde su punto de vista desde Castilla y León? Bueno, en primer lugar y antes de concretar las actuaciones hay que concretar la filosofía, porque como comentaba al principio es una cuestión de cambio de forma de ver los sistemas de acceso y de atracción. Y la filosofía del atraer empleo público, voy a utilizar una palabra que usaba mi abuela castellana, que era que somos unos maricomplejines. O sea, los primeros que nos agachamos cuando nos suben el sueldo somos los empleados públicos, porque van a pensar, claro, no somos capaces de sacar la cabeza y de decir, aquí estoy, soy empleado público, tengo vocación de servirte, porque como decía
mi predecesor, pues es la realidad. Somos una empresa pública, somos la primera empresa de España, porque somos lo más importante, porque prestamos servicios sociales, sanidad, educación, gestión de ayudas a empresarios. Entonces, lo primero es saber cambiar la filosofía de lo que vendemos, y para eso tenemos que quitarnos nosotros el caché de complejo de ser empleados públicos y funcionarios que tenemos un puesto para toda la vida, cuando eso no es verdad, porque si hubiera más valentía y valor entre nuestras filas, se abrirían más expedientes a quien procede, y no digo que haya que usarlo siempre, pero a veces es necesario, y entonces ese límite de tiempo en la administración también hay que darlo a conocer cuando haces muy mal las cosas. En todo caso, y cambiando esa filosofía, la idea es vender, como decían, bien la administración pública. Tenemos un problema que sí que ha sido detectado a nivel europeo y a nivel de España, que es la dificultad en el lenguaje de la administración pública, que existen ya múltiples herramientas y aplicaciones en la web para cambiar la lectura de los documentos administrativos a un lenguaje claro. Cuando surge una teoría y una idea a nivel europeo en que es necesario cambiar el lenguaje de la administración al ciudadano porque no utilizamos un lenguaje claro, es porque tenemos un problema, y es que consideramos que el lenguaje administrativo es muy bonito y es muy bueno, pero es a nivel de gestión. A nivel de exposición a la ciudadanía tenemos que utilizar otro tipo de mensajes. Entonces, cuando nos vendemos o tratamos de atraer a los nuevos empleados públicos, debemos hacerlo con un lenguaje que no solo entiendan las personas que han hecho una carrera universitaria o una formación profesional o hayan llegado a superar la ESO, sino que también lo entiendan la prensa, los equipos de comunicación. En el 99% de las ocasiones los equipos de prensa no nos entienden. Yo trabajo directamente con prensa de la consejería y muchas veces se sienta delante mía la responsable de prensa y dice, explícamelo para que yo lo entienda. Entonces, es muy importante saber comunicarnos, y para ello, a la hora de vender, y sí que hemos hecho alguna campaña de comunicación y exponer que la administración pública debemos de cambiar ese lenguaje. Y ya lo penúltimo es cambiar nuestra normativa, adaptarla y hacerse ver a los posibles empleados públicos entre nuestras filas sobre la base de lo que han venido estudiando, sus titulaciones, pero siempre sobre la base de que entiendan que van a formar parte de una empresa donde su fin social es la satisfacción de las necesidades del ciudadano. Como eso lo pierdan de vista, se van a frustrar cuando lleguen, porque hay cosas que no van a entender. Muchas veces van a ir en contra de sus propios principios, principios que pueden ser muy de gestión de empresa privada, porque la empresa pública no busca un fin economicista, tiene un fin social. Entonces tenemos que hacer entender cuál es el fin social de la administración pública, y eso lo hacemos mediante las normas. Estamos modificando la Ley de Función Pública, la hemos dividido y tenemos un proyecto de ley de cuerpos y escalas. Todo eso, poquito a poquito, tiene que ir calando en la sociedad mediante un sistema de comunicación claro. Y ya al final, cuando tengamos todo eso reflejado y todas esas titulaciones en nuestra estructura administrativa, es cuando cambiaremos los sistemas y los procesos selectivos, y además de interiorizar en nosotros mismos que, aunque parezca una redundancia, que la gestión tiene que ser ágil, no tiene que ser parada, porque no se puede utilizar el empleo público con criterios de hacienda pública, porque si lo utilizamos así estamos perdidos, no reponemos efectivos, sino que también tenemos que adaptar los temarios ágiles, no a una estructura de análisis de lo que es la Constitución, la administración pública, que también tienen que conocerlo aquellos que entran, porque hay que conocer la empresa, sino también a temarios actualizados y simples. Tampoco con 4 exámenes, que te tires 2 días haciéndolo, con exámenes ágiles, pero tenemos que exigir un nivel. Más quisiera yo estar en la liga de fichajes del fútbol de este país y que me intenten quitar a los empleados públicos con un fichaje grande las empresas privadas. Eso es que lo he hecho bien, porque ese talento que tengo yo me lo quiere quitar ella. Borja, yo creo que ya ha dado antes alguna clave, pero quería preguntarle a Egoitz, ¿cuál cree que es la opinión generalizada de las personas que opositan sobre las administraciones públicas o a la administración pública? Vale, lo único, voy a un poco ahondar en lo que han dicho Borja y Virginia, y luego voy a entrar propiamente a la pregunta.
sobre qué estamos haciendo y qué funciona y qué no, brevemente, simplemente decía, nosotros sí que pues, estamos dando charlas en las universidades, principalmente aquellas carreras que entendemos que conforman un poco el grueso de la gente que viene a trabajar a la administración, como puede ser Derecho o Económicas, y efectivamente en la línea que apuntaba ella, hemos constatado que existe un gran desconocimiento. Curiosamente, es la gente que más posibilidades podría tener para trabajar en la administración, y existe un gran desconocimiento de lo que es la administración, cuando puede ser una salida muy estable y la más segura, ¿no? Acudimos a ferias de empleo, estamos acudiendo a ferias de empleo un poco a promocionar un poco nuestra administración, y también solemos ir a colegios profesionales a dar alguna charla. Sobre presentándome la pregunta, ¿qué es? Pues desgraciadamente hoy en día lo que, y sobre todo la gente joven, ¿qué es lo que percibe de la administración? Una seguridad en el empleo y una retribución razonable, al menos en el primer empleo, que suele ser más elevado que el primer empleo que en la empresa privada. Luego ya no, pero eso es. Y sí que me gustaría decir, al hilo de lo que ha dicho Borja, y sí que estoy de acuerdo con él, nosotros también sí que ponemos un poco, tratamos de poner un poco en valor el servicio público y un poco el bien común de la administración, ¿no? Porque efectivamente, tanto los que están trabajando ahora en la administración como las generaciones que vienen, sí que es verdad que ha calado un poco el sentimiento ese de egoísta y muy particular y no del servicio común y el bien común, ¿no? Y por último, sí que me gustaría decir, sí que vemos también como el principal elemento desmotivador de poder atraer talento, quizás, y ha salido a lo largo de todas las intervenciones que ha habido a la mañana, o sea, no voy a descubrir nada nuevo, el sistema actual que tenemos, que es eminentemente memorístico, nosotros hemos constatado que, claro, nos hacemos una pregunta, no sabemos si efectivamente la administración tiene clara a día de hoy qué perfil de personas está buscando para trabajar en su administración. Porque constatamos, quizás movidos por la inercia, que cuando alguien se jubila o alguien abandona la administración, lo que hacemos es, tenemos tantas plazas vacantes en cuerpo y escala, ponemos en marcha el sistema de sustitución, pero con los mismos perfiles que ya teníamos. Cuando estamos viendo que estamos en una sociedad cambiante, cada vez los cambios son más acelerados, desde el punto de vista de estructuras familiares, hay una diversidad educativa, las generaciones que vienen ahora tienen unos compromisos respecto de la ética, del medio ambiente, con la privacidad. En la tecnología tenemos unos cambios y ha salido hoy, creo que era en la principal ponencia inicial del profesor Lasalle, nos ha hablado de la importancia de las redes sociales, nos ha llegado a decir de una famosísima red social el papel que habría tenido en parar un golpe de Estado. El Big Data también ha salido aquí, el rastro que deja, y ante eso sí que vemos que estamos ante una sociedad que nos demanda servicios del siglo XXI y quizás todavía sigamos con una estructura de la administración del siglo XX. Entonces, sí que entendemos que quizás habría que poner en valor lo que todos conocemos como las soft skills o competencias blandas, ¿no? Dejar quizás tanto a un lado el asunto memorístico y poner en valor otro tipo de actitudes como la proactividad, la capacidad de interacción personal, el liderazgo de equipos, que son un poco las competencias que traen ahora las nuevas generaciones. Y luego ya una vez que estuvieron dentro de la administración, ser la administración la que luego les diera un curso propiamente de lo que es el contenido administrativo. Borja, pero claro, yo aquí, Borja o a Egoitz o a vosotras, sí que tengo una duda. Para atraer ese talento de fuera, si dice Egoitz que económicamente no se puede equiparar a esas ofertas que hay fuera, ¿qué se le puede ofrecer a cambio? Bueno, si puedo contestar de forma rápida, yo siempre utilizo quizá una metáfora que me parece muy elocuente y ya no es un tema de hablar de dinero. Evidentemente, si hablamos de retribuciones siempre saldremos perdiendo en el lado de lo público, pero yo cuando intento convencer a la gente que está entre Pinto y Valdemoro, si oposito, si no oposito, yo siempre les hago la misma reflexión. Fijaros, en 2015 las Naciones Unidas desplegaron lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos, 169 metas a proyectar en 10 años vista. Casualmente, esos 17 objetivos, que son los retos de este decenio, su solución
cae del lado del público, es decir, solucionar, enfrentarnos, hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad, son retos de la administración pública y no son retos de la empresa. Evidentemente, la gente que tenga ganas de ganar dinero, emprender, montar negocios, su mundo es el negocio privado. Pero el que realmente tiene una vocación de servicio público, tiene ganas de ayudar a la gente y le van los retos, yo siempre les digo que el lado de la gente que quiere salvar al mundo está en el servicio público. Luego, 2 comentarios. Me ha encantado lo que ha dicho Paloma, de que somos unos maricomplejines. No puede utilizar una expresión más cierta. Yo hubiera sido bastante más bestia. Pero es cierto, no tenemos o no nos sentimos orgullosos si no tenemos ese sentido de pertenencia y de orgullo que deberíamos tener y muchas veces hace falta. Y otra cosa que yo he hecho muchísimo en falta en relación con todo lo que habéis comentado, Virginia, Paloma y Goiz, es que en realidad hay un desconocimiento generalizado de la actividad pública, pero ojo, porque no ha habido, y desde mi punto de vista es un gran error estratégico de país, una explicación a gran escala de cómo se descompone España en un Estado territorial. Esa es una política de país. El gobierno de España, que ha hecho políticas públicas por dar a conocer la Administración General del Estado, todos conocemos el programa de captación del talento, hemos participado muchos de nosotros en las charlas, en las jornadas, en las ferias de empleo, pero eso vende AGE, Administración General del Estado. La estrategia país debería ser: señoras y señores, España tiene 3 niveles de gobierno: Estado, comunidades autónomas, entidades locales. Hay una distribución de competencias ubicada en la Constitución. A uno le toca esto, a otro le toca esto y al tercer nivel, que es las entidades locales, le toca esto. Y el funcionamiento normal y corriente de las instituciones es este y este. Porque si no, al final, Paloma tiene que explicar lo que es una comunidad autónoma, Goiz lo mismo. Virginia y yo, lamentablemente, nos toca explicar lo más difícil de todo, que es una diputación y para qué sirve, y al final no estamos haciendo esfuerzos comunes por explicar que la administración pública no es una única realidad exclusivamente, sino son múltiples realidades en diferentes espacios territoriales con diferentes competencias y donde tiene cabida profesionalmente cualquier vocación, desde la persona que le gusta el voluntariado a la persona que le gusta las relaciones internacionales, a la gente que le gusta el urbanismo. Pero la particularidad es que el urbanismo es un tema local, las relaciones internacionales es un tema de la AGE y normalmente las competencias en servicios sociales suelen ser autonómicas. Y eso hay que explicarlo, porque si no la gente también se marea mucho. Tenemos aquí representación de 2 diputaciones y de 2 gobiernos autonómicos. Yo no sé, Virginia, si llegan a colisionar, no sé si hay algún celo entre las diferentes administraciones a la hora de que esos mecanismos incluso, bueno, sean competencia entre ellos mismos. Bueno, pues yo no lo percibo así, ¿eh? Sois de la misma comunidad, o sea. No lo percibo así. Yo creo que, que al contrario, yo creo que por razones de economía de escala, como quien diría, quien prepara a lo mejor para... Perdona, es que se me sube el micrófono. No sé quien prepara a veces para el acceso a un cuerpo, a una administración, puede preparar para otra. Hay partes comunes. Yo hace poco, disculpad, porque es como que me entra el micrófono en la boca y no puedo... Mejor creo yo. Disculpad. Ahora perfecto. Gracias. Hace poco he leído un artículo interesantísimo que hablaba de cómo un punto de innovación desde los procesos selectivos en el aspecto jurídico, como decía el compañero, de hacer procesos selectivos en plan como el MIR de los médicos, un MIR jurídico, donde tú te presentas a un examen muy especializado en el ámbito jurídico. Sí, es que se me mete en la boca. No sé por qué. Paloma, si considera que existe, no ya ese celo, pero bueno, al ser 2 administraciones que trabajan en conjunto, pero una es diputación y otra es la comunidad, no sé si hay algún tipo de celo a la hora de esos mecanismos entre las propias administraciones o no, o se hace de forma conjunta. Lo que nos falta, yo creo que no solo a nivel autonómico, local, sino también nacional, es tener un espíritu más de trabajo en equipo, más colaboracionista. Sí que existen múltiples instituciones, organismos que colaboran y que dan participación a las 3 administraciones, pero a la hora de gestionar lo nuestro es lo nuestro y nos queremos quedar con todo. Yo entiendo, y he trabajado en una administración local, que es una de las administraciones más duras,
tienen un contacto directo con el ciudadano. Y los que dan la cara el día a día ante el ciudadano y la prestación del servicio público son las administraciones locales. Un ayuntamiento con la gente de la puerta de enfrente del alcalde y una diputación con todos los alcaldes de la zona que la tiene adscrita, la provincia. Entonces, ellos tienen que ir más deprisa para responder a esas necesidades porque saben que si no el vecino va a venir a su puerta. La Administración autonómica va con otros ritmos a la hora de satisfacer esas necesidades porque no tiene al ciudadano en su puerta pidiéndole que le soluciones la multa de tráfico. Con lo cual, como no le ves y no le ves gritar en tu puerta, pues como que te relajas más, lo gestionas con una agilidad distinta. Y ya en la Administración del Estado ni te cuento, porque teorizamos mucho, yo también he trabajado en la Administración del Estado, pero cuando te tienes que bajar, como no te corresponde, no lo piensas muchas veces. Por eso la práctica es necesaria. Entonces, empatizamos poco con las otras administraciones. En el día a día sí que hay mucha gente que trabaja en las tres administraciones que comparte esa empatía, pero a nivel global todavía nos cuesta. Y yo sí que lo he percibido desde un punto de vista práctico. Tenemos no solo que respetarnos más, sino que empatizar más con la local, porque es la que tiene al ciudadano en la puerta y sus tiempos no son nuestros tiempos. Entonces, tenemos que ser más ágiles en determinadas prestaciones de servicios que ellos tienen que ver en su puerta todos los días y que nosotros no valoramos. Nos queremos mucho y nos respetamos mucho porque existen unas leyes que nos marcan la diferencia competencial y eso no te lo puedes saltar. Pero la empatía a la hora de prestar el servicio y en los tiempos de prestarlo es lo que quizás nos falta muchas veces. Virginia, ahora sí. Nada, muchas gracias. Pues yo, retomando otra vez el tema relacionado con los procesos selectivos y la posible interacción, yo creo que es positiva. De hecho, yo las experiencias que he tenido, tanto con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, incluso con otras comunidades autónomas con las que he tenido el placer de trabajar, siempre ha sido colaborativo, de cómo apoyan a veces las comunidades autónomas en materia de función pública, de apoyo a tribunales de selección, de apoyo en asesoramiento a la administración local. Es muy de agradecer que un gobierno autonómico, en las palabras que ha dicho la directora general, pues desde luego tenga esa consideración hacia la administración local. Lo que se estaba contando antes, desde el punto de vista de que no se interaccionen procesos selectivos, no se compitan entre ellos, no nos quitemos a los opositores, pues se podría innovar en ese sentido de lo que se estaba comenzando a hablar antes de que el micrófono me diera problemas, que era, pues, por ejemplo, eso que os contaba de que existiera una especie como de MIR jurídico, en el ámbito jurídico, pero puede haber en otras especialidades, donde los estudiantes que terminan una carrera, como puede ser Derecho, lo ha comentado antes el compañero, pues se hicieran un examen de alta especialización y luego allí pudieran elegir cualquier especialidad, ¿no? Podría ser un campo grande de innovación. Es una idea. Hemos hablado aquí y se han demonizado varias veces y en sucesivos foros y congresos, bueno, pues las pruebas memorísticas, de conocimiento de contexto tradicional y demás. Yo creo que se pueden pues idear procesos de economía de escala, incluso intercambiar o hacer convenios de colaboración o de adhesión, incluso en bolsas de empleo y demás, comunidad autónoma, diputaciones, ayuntamientos y viceversa. Por ahí va el camino. La innovación a nivel de procesos selectivos en términos de economía de escala y luego también la innovación colaborativa en el día a día a través de esos posibles convenios o fórmulas colaborativas que al final nos nutramos todos como vasos comunicantes con gente y aspirantes que necesitamos, porque además Paloma ha dicho una cosa muy importante, que en la administración local, y me imagino que en la autonómica también, hay unos lapsus de tiempo. En la administración pública hay unos lapsus de tiempo desde que se jubila una persona o se marcha hasta que se incorpora otra. A esa plaza. Esa falta, sí, porque no hay un solape. Muchas veces nos lo impone o nos lo impide la propia normativa, ¿no? Y cuando hay esos lapsus se generan unas disfunciones importantes. Si tuviéramos unos mecanismos ágiles de nutrir del personal adecuado y además encima ya es el talento adecuado a los perfiles previamente definidos, como ha dicho el compañero, con ese análisis previo, bueno, pues entre nosotros podríamos intercambiarnos y dar respuesta de manera mucho más inmediata a nuestras vacantes. Una pregunta que os lanzo antes de ir al público, que también queremos que intervenga por si tiene que hacer alguna pregunta. ¿Creéis que los programas de onboarding, acogida, son necesarios, Egoit? ¿Son importantes?
Sí, sí, yo entiendo que son fundamentales y además entiendo que debería ser el último eslabón del proceso selectivo. Un poco lo que hemos hablado en la línea que he comentado antes, ¿no? Nosotros como IVAP defendemos que quizás deberíamos apartar este modelo tradicional que se funda eminentemente en lo memorístico. Vienen generaciones nuevas, generaciones que están educadas en la inmediatez, en el ya, y muchas veces pues el tener que estar X meses estudiando o incluso años para sacar una oposición, pues eso les puede echar para atrás. Entonces, en coherencia con lo que hemos apuntado, si defendemos que somos partidarios de favorecer esas competencias blandas que hemos dicho antes, este programa de onboarding, de acogida, sería, una vez ya decaptado ese personal, darle lo que he comentado antes, esa formación teórica ya propiamente del trabajo que vas a tener que realizar en la administración. Y ahí sí que nosotros abogamos, dentro de esa formación teórica, por darles el contenido propio del trabajo administrativo y, en la línea de lo que ha dicho Borja antes, esa transmisión de los valores del servicio público que actualmente nosotros constatamos que de forma mayoritaria no existe. Servicio público y los valores. Y luego, perdón, lo último, y es más, nosotros también eso lo complementaríamos con un periodo de prácticas evaluado y aquí entraríamos ya en la evaluación del desempeño, que también se ha deslizado en alguno de los debates de la mañana. Claro, tendría que haber, que entendemos desde el IVAP, serían las jefas, los jefes de servicio, que luego, al término de ese programa onboarding, tendrían que ser los encargados de esa evaluación del desempeño, que también nosotros constatamos que a día de hoy, pues al menos en nuestra administración, no se está haciendo. ¿Estos programas de onboarding deberían establecerse como parte del procedimiento de acceso, de ese procedimiento selectivo? Hombre, yo no sería partidario de incorporarlo como una prueba puntuable si te refieres a eso. Es decir, que sería la última fase, como decía Egoiz, dentro del proceso selectivo, porque al final lo que hace es incorporar al efectivo en la organización, pero yo no lo haría con carácter eliminatorio. ¿Por qué? Porque al final el verdadero esfuerzo y la medición del desempeño de los conocimientos y de sus aptitudes ya se ha realizado, y ahora lo que le permite es un aterrizaje más normal en lo que es la organización. A mí lo que me seduce de los proyectos de bienvenida, onboarding y demás, es el que la persona que se incorpora de nuevo capte la esencia de la cultura organizativa. Es decir, porque al final no solo vamos a trasladarle el manual de bienvenida, las claves para entrar en las aplicaciones de la organización, las rutinas de las pausas para el café, por decirlo de alguna forma. Lo más importante es que conozca la idiosincrasia del departamento, la cultura organizativa de su área, porque al final estamos transmitiendo, como decía Egoiz también, unos valores y un sentido de pertenencia que va a reforzar su unidad y su unión con la propia organización. Eso yo creo que afianza su vocación de servicio público e impide que esa persona en un momento determinado quiera marcharse porque no se encuentra a gusto, porque no encuentra encaje en esa organización. Entonces, los programas de onboarding yo creo que tienen un componente cultural muy importante que muchas veces se pierde de vista y simplemente los machacamos con los manuales de bienvenida, aplicaciones y demás, pero habría que sentarlo en una mesa y decirle, fíjate, la organización, esta es la parte legalista, la parte formalista, la parte de manual. Pero ahora te voy a contar yo cómo funcionan aquí las cosas. Eso es muy importante porque al final las organizaciones están compuestas por personas y las personas conforman culturas organizativas que son las que mueven muchas veces el trabajo y la forma de hacer las cosas. Apuntaba, Egoiz, que era una incorporación. Nada, Borja, simplemente totalmente de acuerdo contigo. Quizás me he explicado mal. Por supuesto que no sería eliminatorio. Sería una vez que esas personas ya han sido seleccionadas conforme a estos nuevos parámetros, una vez de que están dentro, se haría ese plan de acogida. Y cuando me refería a que somos partidarios de que se establezca luego un periodo de prácticas que sería evaluado entendemos que una jefa o un jefe de servicio, pues la evaluación del desempeño tampoco lo sería en función de si lo aprueba o no esa persona a echar, no, sería simplemente para corroborar que efectivamente se están haciendo las cosas bien o no, para ver si eso es práctico y si hay que mejorar o no hay que mejorar. Totalmente de acuerdo. Sí, esa puntualización. Paqui,
estás en el salón de actos, está aquí conmigo. Estoy en Qué el raro salón que de estés tan actos. cerca. Tenemos a muchos espectadores viéndonos a través de streaming, el canal de YouTube que tiene IAP. Yo no sé si tienen alguna pregunta Yo creo que o se comenta alguna si la tienen. reflexión. Estamos terminando ese segundo ¿Sí? debate. Creo que a la Sí, izquierda, por aquí. Paqui. ¿Dónde? ¿Allí? Aquí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Tenía yo aquí una preparada, pero mira, mejor contigo. Vamos a ver si es pregunta o es una reflexión de todo lo que se está tratando. Un poquito de todo. Buenas tardes. A riesgo de atraer la animadversión de algunos tertulianos y de los asistentes, claro, además luego voy a tener la oportunidad de participar y no podría hacer esta pregunta-reflexión, porque será otro el objeto de debate. Estoy perplejo y sorprendido por alguna de las afirmaciones que se han hecho aquí. Voy a ser disruptivo, de verdad. No me creo para nada que los ciudadanos, los estudiantes universitarios, no consideren a la administración una alternativa para su empleo, para su empleabilidad. Yo también soy preparador de opositores y, vamos, mi academia y todas las academias están petadas de aspirantes a la función pública. No me creo que sea necesario ese refuerzo de la vocación de servicio público, porque cuando se habla de administración pública, no sé de qué administración pública estáis hablando, pero reforzar la vocación de un médico, de un maestro, ¿es preciso? ¿De qué administración estáis hablando? Paloma, ¿le puede responder? Paloma no, que es mi jefa. Y me riña. Trabajo con gente disruptiva, por eso me gusta. Sí que es necesario, porque del 100% inicialmente y antes de ingresar en la administración, con vocación de lo que realmente es cuando tú accedes a la administración, o sea, existe una entelequia de muchos, de profesiones más regladas, de personal del ámbito de instituciones sanitarias, docente, de cualquier ámbito más concreto, que quizás sí que nazcan con vocación de servicio y con ese ánimo. También se presta en el ámbito privado esa actividad, o sea que no tiene por qué ser en el ámbito público. La diferencia es que tú entiendas que lo estás prestando sin un ánimo no retributivo, que todos necesitamos comer, pero sí que existe algo más allá. Entonces, muchas de las frustraciones que hay en la administración pública, que también en la privada, es porque cuando tú accedes, y de ahí la diferencia entre lo que es el empleado público en prácticas y los proyectos, yo voy a hablar en castellano, acoge, porque lo entiendo mejor, es que tú puedes aprender a trabajar en una empresa concreta y puedes aprender un determinado número de protocolos. Pero no solo hay personal con actividades regladas, es que en esos protocolos hay personal administrativo que se puede encontrar totalmente frustrado. Hay gente que sirve para preparar una oposición, que puede estar 7 horas sentado en una silla, y hay gente que no vale, porque es que cada vez que estás media hora te levantas. Hay gente que tiene una vocación, pero cuando llega ve que esa no era su vocación, porque estás dentro de un ámbito de administración pública que quizás no responda a lo que tú creías que era tu vocación. Entonces sí que tenemos que enseñar lo que es la administración pública, no enseñar vocaciones. Hay que enseñar que tu vocación se tiene que dirigir en esta línea de trabajo. Igual eso choca con lo que tú crees que es ese tipo de enseñanza. Por eso hay personal sanitario en instituciones públicas o en instituciones privadas, personal docente en instituciones, en centros públicos o en centros privados. Igual no estoy hablando de un 50%, pero quizás sí de un 45%. Y con tener un índice de frustraciones superior al 25%, la administración no funciona como tendría que funcionar. Sí que es necesario, porque los chicos no tienen muy claro qué es la administración pública ahora mismo. Piensan que es, muchos, no todos, piensan que es tener un sueldo. Vale, todos tenemos. Borja lo decía antes. Claro, pero no es solo tener un sueldo. O sea, la diferencia de salarios, de retribuciones, porque la administración pública debieran estar valorados por su responsabilidad, y nosotros lo sabemos, que es en lo que estamos trabajando. En la administración pública tienes ese plus de que no te echan. O sea, yo tengo una estabilidad en una época de crisis que tú no tienes. Y, sin embargo, en una empresa privada, mañana le dicen a mi marido que está en la calle y tiene la caja en la puerta. Y eso también se retribuye, esa estabilidad, esa tranquilidad que tú compensas con tu vocación de servicio público. Es una contraprestación. Y, bueno, no está mal de vez en cuando hacer un efecto llamada de vocaciones. El ejército lo hace de vez en cuando con sus camionetas y van pidiendo soldados, ¿no? Pues por nosotros, ¿por qué no?
despierta vocaciones. Yo si me dejáis aportar nada. Sí, Borja, sí. Adelante. Al compañero. Dos comentarios al compañero que, bueno, no estoy demasiado de acuerdo con él. Sí que es cierto que las academias están llenas de opositores, pero ten en cuenta que el contexto actual está produciendo un efecto llamada precisamente hacia la estabilidad, lo que decía Paloma. Es decir, la gente, hay que pensar en época de vacas gordas, cuántos han querido opositar. Yo te puedo asegurar que menos de un 10% de los universitarios en época de vacas gordas, quiero decir, cuando había empleo, cuando había muchas oportunidades profesionales, ser funcionario era un camino de pobres, por así decirlo. Y la siguiente cuestión es que me cuesta ver vocación de servicio público en un secretario interventor, me cuesta ver vocación de servicio público en un letrado, me cuesta ver vocación de servicio público en un jurídico, en un TAC como yo. Ojo, luego están los bomberos, los médicos, incluso la gente del ejército, profesionales de la educación. Esa gente tiene vocación de servicio público, porque como decía Paloma, en el público y en el privado. Entonces, la administración se nutre tanto de gente muy sosa como nosotros, o yo en este caso, que nos dedicamos a la burocracia, a la gestión propiamente dicha, pero al final somos los que mantenemos las instituciones en el ámbito jurídico institucional y luego está la gente que verdaderamente ha nacido con una vocación y que presta servicios hacia la ciudadanía. Yo creo que con un aporte y un valor social y un impacto mucho mayor que el nuestro, pero nosotros también servimos. Por eso hay que hacer más esfuerzo en nuestra parte, la parte generalista más aburrida, porque es más difícil atraer talento para una persona que, a pesar de que pueda ser un directivo público, se dedique a evacuar informes de planeamiento urbanístico o de impacto ambiental, que a alguien que le digas, no, vas a formar parte de las Fuerzas Armadas y vas a ayudar a la sociedad. Entonces, yo esa parte la veo complicada también. Gracias, Borja. También se encuentra... Paqui, que creo que quiere... Es que esta pregunta ha traído debate. Quizás, no sé si necesario, vamos a decir recomendable. Entiendo que yo hablo del ámbito que más conozco, que es la administración general. Y bueno, hoy se ha repetido mucho este problema y bueno, se ha dicho aquí que la Junta de Andalucía tiene un horizonte a 10 años vista de que aproximadamente el 46% de empleados y empleadas van a abandonar la administración. Nosotros no vamos atrás. Nosotros en Euskadi tenemos una edad media en la administración general de 55 años. Y no voy a dar un dato exacto para no pillarme los dedos, pero sí sé que no en un horizonte de 10 años, de 5 años, pues no sé si es el 40%, pero de aquí a 5 años ya sabemos que nos vamos a quedar pues en un porcentaje altísimo sin gente. Entonces, claro, ese es el problema actual. Luego viene lo que hemos dicho. Eso hay que suplirlo con las nuevas generaciones, con gente más joven. Nos ponemos ya en ese estadio. Hemos conseguido ya suplir con esa gente joven. Esa gente joven que viene, como he dicho antes, con otra mentalidad, ya es gente que por necesidad, pues ya se han habituado a que ya el trabajo no es para toda la vida, como era en nuestro caso, que mucha gente entra en la administración y encima tiene la suerte de que puede jubilarse en la administración, pero ellos ya son de otra mentalidad, están mucho más acostumbrados a la movilidad, etcétera. Y entonces el otro día nosotros nos surgía, pues quizás jugando a futurólogos, nos poníamos, claro, he dicho antes yo que demandamos de la gente que venga pues esa proactividad, ¿no? En vez de ser reactivos, que sean proactivos. Pues nosotros, en un ejercicio de proactivismo, decíamos, vale, una vez ya de que estamos en esa situación, si nos puede dar el caso, ¿qué hacemos para retener ese talento que ya hemos conseguido atraer? No digo que sea la panacea, es un ejemplo. Claro, ¿qué podemos hacer? Porque nos decíamos, claro, como tenemos buenas condiciones laborales, como nosotros tenemos, pues por ejemplo, te puedes pedir 2 años de excedencia, permiso sin sueldo, decíamos, nos puede ocurrir que esa gente, una vez cogido ya ese sueldo y esa seguridad que sabe que lo tiene para toda la vida, luego haga uso de esas preventas, digamos, esas prerrogativas, para decir, bueno, ahora me pido X años de excedencia en la administración y me voy a lo privado, que voy a ganar el triple. Nos volvemos a encontrar otra vez con el mismo problema. Y entonces, una de las opciones que se nos ocurría es, pues algo habrá que hacer para intentar retenerles, ¿no? Pues un poco, hurgar un poco en la conciencia de ellos y ellas, el corazoncito y hacerles pues, ese compromiso con la sociedad, con los valores públicos, etcétera. Por ahí va un poco el asunto.
Ahora sí, Paqui. Sí, porque Adelante. antes de concluir este micrófono para el público, ella quiere participar, Natalia Márquez, que es directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía. Creo que tienes una reflexión, no una pregunta. Una reflexión. Es que antes habéis demonizado el hecho de que una persona, cuando se plantea entrar en la administración, una de sus motivaciones sea la estabilidad. Y yo creo que en ningún caso tiene por qué ser malo. O sea, una persona puede tener vocación de servicio y valorar esa estabilidad, como ha dicho Paloma, que le ofrece la administración. La administración no tiene por qué ser aburrida. Es que yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Yo tengo 9 trienios, 27 años en la administración como funcionaria de carrera y he hecho cosas muy diferentes, muy diferentes. He tenido la oportunidad de trabajar en organismos diferentes, en ámbitos diferentes y realmente yo no puedo decir que me aburra. He aprendido y sigo aprendiendo cada día. Entonces, ¿es una motivación para los jóvenes entrar en la administración? Pues mira, a lo mejor entrándole por la estabilidad, después pueden descubrir grandes cosas dentro de la administración para quedarse. Eso no significa que no tengamos doble vía de comunicación, tanto de la empresa privada, que hay personas que a una determinada edad ya, que no acaban de salir de los estudios universitarios, se plantean darle una estabilidad a su vida y entrar en la administración, como otras. Bueno, también hay que destacar aquí que hay algunas profesiones que se dan más al ámbito privado que otras, y hay algunos cuerpos que los encontramos más escasos que otros, eso es así, ¿no? Pero que siempre el que esté en la administración puede ir buscando otros horizontes a la empresa privada y viceversa, y eso nos enriquecerá. Claro, lo que no queremos es que nos esquilmen, pero de ahí a no facilitar que una persona se enriquezca o se forme y amplíe sus horizontes, pues nada, solo era eso, que quería destacar el tema de la estabilidad en el empleo, y eso también, aparte de la vocación de servicio, compensa el aspecto económico, que a lo mejor algún día a futuro estamos retribuidos igual que la empresa privada, quién sabe. Ahí queda, Natalia, gracias. Vamos a ir terminando porque nos hemos quedado sin tiempo ya hace unos minutos, pero esta parte final merecía la pena dedicarle tiempo. Así que os pido unas conclusiones breves de minuto y resultado. Empezamos, si quiere, por Castellón. Borja, adelante. Bueno, yo simplemente apelar un poco a lo que he dicho antes. Ya a mí me gustaría que la lógica de la selección y la provisión de la función pública en España tuviera un componente más de planificación estratégica, es decir, que fuéramos capaces de identificar las necesidades ahora y a futuro. Y sobre la base de eso, ser capaces de captar a gente con talento para incorporarla y desempeñar profesiones muchas veces que hasta ahora no estábamos trabajando. Yo no soy tan partidario de invocar el empleo para toda la vida, pero rescataría algo que me encanta, que es un poco el contrapunto que doy al empleo para toda la vida. Cuando alguien entra a la administración y le dan y tiene una especie de inamovilidad en el puesto, ese puesto para toda la vida, precisamente eso es una garantía de independencia, de que va a velar por la legalidad y por la buena gestión del servicio público. Por lo tanto, se nos otorga una prebenda, así decirlo, que es esa garantía del puesto, pero a cambio se nos exige la responsabilidad de nuestra independencia para la buena gestión de los servicios públicos. Muchas gracias, Borja, y feliz tarde. Paloma, su conclusión. Bueno, por Su concluir, reflexión, vamos. sí, en la línea que ha terminado esta mañana mi compañero, el director de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, lo importante son las personas y para ellas trabajamos. Entonces, el desarrollo de la Administración debe ir esa línea. Ahora mismo nos encontramos un poco desacompasados de esa sociedad en cuanto a titulaciones, formación o sistemas. Tenemos que ser más ágiles, pero para eso tiene que haber un impulso político y de liderazgo, una valoración más positiva, tanto interna como externa, del empleo público, que nosotros somos los responsables de vender, bien con cualquier sistema, por atraer talento a través de la estabilidad, de la vocación, que hay gente que la tiene, como Natalia, que desde que nació parece que es empleada pública, tiene esa vocación, no lo puedes negar.
pero con eso se nace, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar lo que existe y aquel que lo desconozca, que lo tiene dentro, pues vamos a impulsar a que lo saque con cualquier cosa, vamos a pescarles, pero tenemos que ser ágiles y tenemos que adaptarnos nosotros a la sociedad desde cualquier punto de vista, tanto de prestación de servicios como de captar a esas personas que trabajen para el servicio público. Y tenemos que hacerlo, como decía al principio, con un lenguaje claro. El lenguaje administrativo debe quedarse dentro, el lenguaje social debemos vertirlo a la calle, nos tienen que entender, tienen que saber que la administración pública es preciosa y que los chicos, las chicas de todos los territorios pueden trabajar en cualquier parte de España prestando servicio público, y eso es lo que tenemos que vender y ser ágiles, sobre todo. Apostar por ese liderazgo. Y como decía Paco esta mañana, lo importante son las personas y los ciudadanos y vender eso, que estamos para ellos. Pues muchas gracias, Paloma, por haber estado ti. con nosotros. Virginia, su turno. Bueno, pues yo para rematar, dos cosas. Primero, yo sí tengo sentido y orgullo de pertenencia a la administración pública, a mi cuerpo. Yo soy de dos cuerpos, Habilitación Nacional y soy TAG en la Diputación de Palencia. Y la verdad que me pasa un poco como a Natalia. Yo soy entusiasta de la administración y tengo mis momentos malos y buenos, entonces yo intento transmitir eso después también de 22 años que llevo en la administración. Y eso es lo que intento transmitir cuando me llaman a las campañas de captación de talento y voy a las universidades. Y en las universidades hay un gran desconocimiento de la administración y de las opciones, aunque ahora las academias estén más llenas porque efectivamente estamos en un momento en el que se va a jubilar el 50-60% de los empleados públicos en 5 años. Y yo intento transmitir eso con entusiasmo porque creo que es que mi personalidad es así, pero he tenido también la suerte de trabajar y en trabajos que me han permitido ser permeable y transmitirlo de esa manera a los futuros opositores y candidatos. Y por último, creo que también un valor añadido, que tanto que se ha hablado de la vocación de servicio público, es que tenemos la opción y la posibilidad y la responsabilidad de diseñar nuestro país a futuro. Sabes que ahora tenemos el reto fundamental, se ha hablado del plan de resiliencia, se ha hablado de los fondos europeos, es que con la gente que entre y la gente que estamos y la gente que se va, todos tenemos la corresponsabilidad de diseñar y a mí eso me parece apasionante. Me parece apasionante y esa pasión quiero transmitirla a la gente para que se venga a la administración. Muchas gracias, Virginia, y feliz tarde. Egoitz, su conclusión o su reflexión final. Bueno, yo muy de acuerdo tanto con Paloma como con Virginia. En resumidas cuentas, creo que lo primero que tenemos que hacer como administraciones es identificar qué perfil de personas queremos o necesitamos para que trabajen en la administración. Una vez identificados esos perfiles, lo que tenemos que hacer, entiendo, es abandonar un poco el modelo actual vigente basado eminentemente en lo memorialístico y hacer una apuesta por esas competencias blandas que hemos dicho antes. Pues se ha hablado también de la resiliencia, del liderazgo en equipo, la proactividad, etcétera. Y luego, pues como punto final y el último eslabón de la cadena, una vez que tuviéramos ya esa gente incorporada a la administración, hacer un programa de acogida que nosotros vemos en dos vertientes. Quizás una base teórica y es ya una vez dentro explicarles propiamente lo que es el contenido teórico del trabajo en la administración y luego hacer una evaluación de ese desempeño, por lo que hemos dicho antes, pues para ver que efectivamente todo ese proceso pues sirve para algo, porque tampoco tiene sentido estar repitiendo siempre lo mismo si luego no es práctico, ¿no? Esa sería un poco la conclusión. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado o al menos hayamos puesto un poquito más de luz en esos mecanismos que creo que son importantes para que, bueno, de cara a un futuro se tengan en cuenta y también formen parte para poder atraer a las personas. Creo que ha habido varias ideas que han quedado muy claras, incluso al final, como antes comentabas, se ha abierto un poquito el debate, que también está bien conocer la opinión directa o las impresiones de esas otras personas. Muchas gracias a todos.